Vivian Perrone es una mujer muy valiente, que en determinado momento de su vida, tal vez el más doloroso, dijo, bueno, además de poder soportar este dolor tan inmenso de la pérdida de un hijo, vamos a hacer algo, vamos a plantarnos tantas madres que hemos perdido a nuestros hijos. Fruto, recién decíamos con Vivian, ¿cómo estás, Vivian? Hola, ¿qué tal? Fruto de, digo yo, de la falta de solidaridad además con la que está viviendo esta sociedad. Quien mal conduce, mal es solidario con el que está al lado, porque aquel que comete una infracción no está cometiendo una infracción de tránsito, están cometiendo una infracción de vida frente a otro que no le importa, al que a veces abandona en una situación desgraciada. Y en todo esto, el poder que aparece, ¿no? El que más poder tiene más posibilidades en la justicia de salir indemne. Y a mí me gustaría una reflexión a esta altura del año de este aspecto, Vivian, que tanto trabajas, ¿no?, por conseguir la justicia por tu hijo. Bueno, gracias por esta posibilidad. Y es verdad lo que vos decís. Nosotras desde la Asociación Madres del Dolor estamos haciendo todo lo posible como para poder revertir lo que está ocurriendo. Mueren 5.200 personas por año. El año pasado la cifra era de 7.000. Sí. Se disminuyó un poco la cantidad, pero la verdad es que todavía son muchas las familias que quedan totalmente destruidas. Sí. Desde la asociación trabajamos en dos sentidos. Por un lado, para prevenir, y para prevenir necesitamos leyes que estén de acuerdo con lo que estamos viviendo hoy en esta realidad. Sí. Y por otro lado, el acompañamiento a familiares de víctimas, personas que ya perdieron a un ser querido en hechos de tránsito. Con respecto a los proyectos que presentamos en el Congreso, uno de ellos tiene que ver con el abandono de persona, como vos dijiste, esta falta de solidaridad. Total. Es lamentable, pero necesitamos una ley que diga que quien atropelle y se fugue del lugar del hecho reciba algún tipo de pena. Hoy en día da lo mismo que se escape a que se quede, que se haga cargo, que le revisen el auto, que pase por un control de alcoholemia, en las últimas reformas que los legisladores proponen, esta en particular, ¿no está prevista? Estuvimos ayer en el Congreso, en Cámara de Diputados, estaba este proyecto como para estudiarlo, estuvo todo el año, pero ayer, bueno, estuvo en la Comisión de Legislación Penal. Lo único que dijeron es, hay que mejorarlo, que vuelva a asesores. A fin de año, decir eso. Sabemos que enseguida estos proyectos pierden estado parlamentario. Claro. Y hubo algunos diputados, como el señor Aguad, que dijeron que ellos no creen que el dar pena disminuya la cantidad de muertes que hay en el tránsito. Nosotros sabemos, porque estudiamos lo que ocurre en Brasil, lo que ocurre en Chile. Me perdonás una interrupción, pero el no dar pena, señores diputados, tampoco disminuye. O sea, ¿por qué hay esta cosa de, bueno, pero en realidad es la educación lo que corresponde? Sí. Se ven todos los órdenes de aquel que delinque, ¿no? Y sinceramente uno dice, bueno, muy bien, pero ¿por dónde se empieza? Porque el tener una legislación lábil tampoco garantiza que esa persona va a reflexionar, sobre todo cuando no hay campañas cero, salvo las que ustedes hacen por la buena voluntad de aquellos que apoyan. Pero viendo otros países, el aumentar las penas sí disminuyó las muertes en el tránsito. Y acá, en esto que nosotros estamos pidiendo, en el hecho de abandono de persona, no estamos diciendo queremos aumentar la pena, queremos algún tipo de pena. Seguro. Porque hoy en día no es punible. Y a la vez vimos que quien mató a mi hijo, quien mató a Kevin, se llama Eduardo Suquiasian. Él lo abandonó, lo dejó tirado y tuvo tiempo para modificar el escenario. Todo, ¿no? Si él estaba alcoholizado, drogado, los golpes en el auto, no se pudo realmente saber bien. Se supo que modificó los golpes en el auto, pero después en qué condiciones estaba él, no lo sabemos porque se escapó y lo fueron a buscar 2 días después. Tenía también 20 años, ¿no? 20 años tenía, sí. Y tuvo el resguardo de su grupo de pertenencia, imagino yo. Pertenece a una clase social muy alta, el padre es prestamista. Sabemos que quien llama siempre preguntando por la causa de él es León Arlanian. Yo ya lo digo porque al principio no tenía pruebas, ahora sí. Entonces esto de tener contactos políticos, estamos hablando de gente y generalmente son jóvenes, ¿no? Que conducen a exceso de velocidad, tienen buenos autos, vienen de buenas familias. No es lo mismo cuando uno delinque, quien sale a robar, que decirle a esa persona, en lugar de 8 años de prisión vas a recibir 10, le da lo mismo, porque sale a jugarse la vida. Ahora, si yo le digo a mi hijo, que también conduce un auto, ¿sabés qué? Si vos te pasás un semáforo en rojo y atropellás a alguien, vas a quedar preso.
y vas a tener que cumplir con esa sentencia, sean 6 meses, sea un año, es mucho para alguien que no se lo espera, ¿no? En las sociedades que acompañan el desarrollo de grandes urbes, como son Buenos Aires y como tantas otras del interior del país, en ese tipo de sociedades, los regímenes de penalización por transgresiones en el tránsito son muy severas. Sí. Y vos hacías una mención, Vivian, a propósito del estamento, entonces a ese estamento social es el que a veces uno le habla, que es el que cuando va a Estados Unidos dice, ah, no, ahí todos vamos alineados en el carril y vamos cumplimentando las disposiciones de tránsito, porque si no viene el de la policía con la moto y te para y te sacan el carnet. Y funciona así en todos lados. Yo no sé por qué a nosotros nos cuesta entenderlo tanto. Entendemos, como ayer decían algunos diputados, que también necesitamos buenas rutas, que también necesitamos educación, necesitamos controles y necesitamos justicia. O sea, tienen que estar todas las patas de la mesa, ¿no? Solamente con controlar no sirve. Ahora, tanto que se habla de la ley de medios y todo, mira a lo que voy a traer a colación, ¿no? Pero digo, es responsabilidad del Estado también hacer una campaña que pueda mecharse, ¿por qué no? En los programas de mayor audiencia hay países como México que lo han hecho, en donde ese tip a lo mejor de breve, de 1 minuto, de segundos, pero que haga reflexionar para el día de mañana o para aquel que saca un auto, no se pase de su carril, ponga la luz de giro, respete, como muy bien vos lo decías, el semáforo cuando está en rojo. Rojo es stop, no es paso y me apuro porque es el amarillo y a lo mejor no me agarra el rojo. Y bueno, yo creo que eso se hace predicando. También hablando de las cosas buenas, bueno, logramos, gracias al señor Juan Manuel Abal Medina, que él estaba dentro de todo lo que era publicidad, nos permitió hacer un spot, hicimos un spot con el señor Ricardo Darín. La verdad que muchísima gente dijo una persona de alta credibilidad, además, que lo hizo totalmente ad honorem, que nos dedicó su tiempo, una persona tan ocupada, pero justamente como para poder evitar muertes, por eso digo que estamos tratando de abarcar todo, lo más posible. Pero si no tenemos la ayuda de los legisladores, de los jueces, por lo menos que apliquen las leyes que tenemos hoy. En el caso de Kevin, se tardó 5 años en llegar a juicio, que es una barbaridad, porque los testigos se van olvidando, porque gracias a Dios se van borrando ciertas imágenes, pero eso también juega en contra de, bueno, qué ocurrió realmente esa noche. Y además porque la justicia cuando es lenta no es justicia. Y lo real y cierto, esa noche, podríamos recordarlo, si no es muy doloroso para ti, ¿qué fue lo que pasó? Doloroso es, yo sé, pero si no te importa que lo recordemos. Eso voy. Yo estoy constantemente recordando lo que ocurrió esa noche. Kevin estaba con 2 amigos, ellos iban caminando por la Avenida del Libertador, cuando vieron que en una esquina había como una patota, un grupo grande de chicos, en lugar de cruzar, iban a buscar un taxi. Sobre Corrientes y Libertador, fueron 2 cuadras más y cruzaron en un semáforo que se pudo demostrar en el juicio que estaba en intermitente. Cruzaron dos de ellos y Eduardo Suquiasián, que según los testigos, yo no estaba ahí, pero todo se aclaró en el juicio, venía conduciendo a exceso de velocidad, pasa un auto por la derecha, atropella a Kevin, se detiene. Uno de los amigos de Eduardo Suquiasián, él en el auto iba con Guillermo von Gerstenberg y Pablo Bereschi, bajan, cuando lo ven a Kevin agonizando, suben al auto y se dan a la fuga. Kevin agonizó durante una semana, que fue la peor semana de nuestras vidas, y la familia Suquiasián aprovechó esa semana para, primero Eduardo Suquiasián lo enviaron a Estados Unidos a esquiar, mientras Kevin agonizaba, que él una vez en un medio dijo que había tenido un buen diálogo conmigo. Yo no le conozco el tono de voz a él, la verdad que no. Sí del padre, que llamó un día a casa para decir que nunca se nos ocurriera hacer nada porque ellos tenían a la policía de su lado. Y a partir de ahí empezamos a hacer marchas hasta la puerta de la casa de él. Y bueno, llegamos a juicio gracias a testigos maravillosos que sí pararon, que sí se quedaron al lado de mi hijo, que sí lo cuidaron y declararon lo que había ocurrido esa noche. Se lo encontró culpable y se lo sentenció a 3 años de prisión efectiva. Quedó detenido en el momento. Ahí mi abogado me dijo, mirá que con 3 años de prisión el mínimo de tiempo a cumplir es de 8 meses. A partir de los 8 meses puede empezar a pedir algún beneficio. Dije, bueno, que cumpla con 8 meses. Pero a los 2 meses pidió salir porque él estudiaba en una universidad privada.
Y las juezas Coelho y Tisato no les importó nada y le otorgaron ese beneficio. Nosotros, la familia de Kevin, dijimos entonces que las cárceles son solo para los pobres, para quienes no pueden pagar estas buenas universidades. Apelamos y hace 5 años que la causa sigue dando vueltas, hasta que la semana pasada me dijeron, ya por segunda vez la sentencia quedó firme desde la Corte Suprema de la Nación. Y dijeron, no, Eduardo Suquiasian, tenés que cumplir, tenés que volver a estar preso y tenés que cumplir. Él otra vez vuelve a apelar, vuelve la causa a subir, que esto también demuestra que al tener buenos estudios de abogados siempre van encontrando alguna salida. Y ahora, la semana pasada, lamentablemente, los jueces Borinsky, los nombro para que sepan quiénes son los malos jueces, ¿no? Borinsky, Violini y Sal Yargués, en casación, dijeron que da lo mismo cumplir con prisión domiciliaria que cumplir preso. Y le dan por cumplido, como estuvo 6 meses en la casa, ese tiempo. Ay. No lo sé, vamos a ver qué ocurre de ahora en más. La vida de mi hijo no vale 6 meses más, ni 3 meses menos, ni... Sí, pero hay una sensación a veces de impunidad frente a hechos de estas características, como vos decís, que a uno le hacen sentir mucha impotencia. Uno lo único que quiere es que se cumpla con la ley, seguro. Nada más que eso. Muchas gracias. Si no nos vemos antes de fin de año, bueno, que transite lo mejor posible esta etapa de las fiestas, que siempre es tan triste cuando falta un ser querido de estas características, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos. Si Dios quiere, nos reencontramos, por supuesto, el próximo miércoles.